Bien. Sí, es muy hermoso. La verdad que es invaluable, corazones. No está en PDF, así que hay que comprarlo, ¿sí? Estamos ya en la página 281, corazones. 281 del discurso 13. Y dice así. Recordemos que acá Yogananda, ¿sí? Paramahansa Yogananda nos describe, nos revela el significado oculto de los evangelios. Entonces, de hecho, los 21 versículos en lo que se describe la visita de Nicodemo presentan en forma de condensados epigramas, tan característica de la escritura oriental, un completo resumen de las enseñanzas esotéricas de Jesús sobre la manera práctica de obtener el infinito reino de la bienaventurada conciencia divina. Fíjense en, corazones, que por algo les pasé el video ahora, el último, Gnosis, que son las frases célebres de Yogananda, cómo conducen a la iluminación, ¿sí? Y son muy reveladoras. Estos versículos han sido interpretados por lo general como una confirmación de doctrinas tales como la que afirma que el bautismo del cuerpo por el agua es un requisito esencial para entrar en el reino de Dios después de la muerte. Acá cita Juan capítulo 3 versículo 5, que Jesús es el único Hijo de Dios. Juan capítulo 3 16, que la mera creencia en Jesús es suficiente para la salvación y que todos aquellos que no creen ya están condenados. Acá cita Juan capítulo 3 versículo 17 y 18. Son todos versículos consecutivos, corazones, ¿sí? Semejante interpretación exotérica de las escrituras hace que la universalidad de la religión quede sepultada en el dogma. Sin embargo, la comprensión de la verdad esotérica revela un panorama de unidad. Recordemos que lo que llamamos instituciones o dogmas, corazones, corta, mutila y cercena la libertad del espíritu humano. ¿Se entiende? En cuanto a lo que es amar a Dios y entregarse a Él, es libre albedrío, es una decisión. Para encontrarlo a Dios, no lo tenemos que encontrar bajo ningún edificio ni ningún árbol, porque Él está en todos lados, ¿sí? Hay que encontrarlos en el interior, en la mente y corazón de cada uno. Bien. La verdad es una sola, la exacta correspondencia con la realidad. Las encarnaciones divinas no vienen con el propósito de ofrecer una religión nueva o exclusiva, sino para establecer de nuevo la religión única de la unión con Dios. Fíjense, hay muchos tipos de religiones donde son politeístas, donde tienen muchos dioses. Pero lo que tiene el cristianismo, entre comillas, es que se supone que adora a un solo Dios. Pero le ponen a todos los santos que encuentran en el camino. Yogananda acá nos revela la enseñanza de Cristo Jesús, ¿sí? No la enseñanza de los maestros o rabinos israelíes, sino lo que es la verdadera enseñanza de Jesús, separada de cualquier dogma. ¿Se comprende el punto, chicos? ¿Se entiende bien? Bien. Gracias por responder, Norma. Los grandes maestros, a semejanza de las olas, se bañan con el mismo océano eterno y se vuelven uno con él. Los mensajes de los profetas, aun cuando difieran en lo externo, son parte de la necesaria relatividad
que da cabida a la diversidad de seres humanos. Es la estrechez mental, la que ocasiona la intolerancia religiosa y el separatismo entre los diversos cultos, constriñendo la verdad a la adoración ritual y al dogma sectario. Se comete así el error, u horror digo yo, de tomar la forma por el espíritu. A causa de la ignorancia, se diluye el mensaje esencial de establecer contacto verdadero entre el hombre y su creador. Este contacto, chicos, es personal, intransferible. Nadie puede hacer ese contacto por nosotros. No hay ningún otro ser que sirva de intermediario. Ni un sacerdote, ni un pastor, ni el papa, ¿sí? La comunicación es personal, exclusiva. Así de amoroso es el Padre. Él no necesita de intermediarios para decirnos las cosas. Nos la dice constantemente, solamente que somos tan sordos que somos incapaces de oír. Entonces, ¿qué debemos hacer? Aquietar nuestra mente, lograr ese silencio interior para poder escuchar el susurro de la voz del Padre, ¿sí? Bien. La humanidad bebe de aguas contaminadas sin comprender en absoluto por qué no logra mitigar su sed espiritual. Únicamente las aguas puras pueden apagar esa sed insaciable. Los prodigiosos adelantos tecnológicos que ha logrado la civilización como resultado de la desintegración del átomo y del dominio sobre las energías subatómicas permitirán finalmente que todos los pueblos alcancen una cercanía tal en los viajes y en las comunicaciones que la humanidad deberá reevaluar su actitud. Se comprende, chicos, porque en el estudio de los átomos, de los protones, de los neutrones, de todos estos elementos tan ínfimos, chicos, lo que no se han dado cuenta los científicos es que estamos tocando la estructura atómica de Dios. Fíjense, si miramos sobre un microscopio electrónico, nosotros observamos que una mesa de madera, que la vemos en apariencia sólida, debajo del microscopio electrónico estamos viendo que es energía, que hay vibración y que vibra a una frecuencia determinada para tener esta forma. ¿Sí se entiende, corazones? Entonces, una computadora, el cuerpo humano, todos son diferentes elementos que vibran en diferentes frecuencias. Y Dios es una frecuencia. Tenemos que aprender a sintonizar esa frecuencia. Recordemos el agua. Como reikistas sabemos que la podemos magnetizar, la podemos transformar, la podemos bendecir y le podemos ordenar qué propiedades queremos que tenga esa agua curativa. ¿Sí? Entonces, estamos usando el poder creativo de Dios. Y fíjense en qué tan estrecho de mente somos la mayoría que no nos damos cuenta de esto. ¿Sí se comprende, corazones? Hay que aprender de la flexibilidad, ser como el junco. El junco se dobla, pero no se quiebra. Bienvenida, Mari Carmen. ¿Sí se entiende? Bien. Si persiste en mantener una postura de ignorante intolerancia, se originará el sufrimiento masivo. Si se produce una apertura hacia el vínculo espiritual que comparten todas las almas, esta actitud será el preludio de una era de paz, amistad y bienestar generalizado. Este es el toque del clarín con el cual se anuncia que ha llegado el momento de discernir entre la verdad y las convicciones espurias, entre el conocimiento y la ignorancia. Al comprender las enseñanzas de Jesús en armonía con las revelaciones de los grandes maestros de la India, revivirán los métodos prácticos
para conocer intuitivamente la verdad a través de la realización del ser o autorrealización. La percepción de la verdad y el conocimiento científico son la forma segura de combatir las tenebrosas dudas y las supersticiones que mantienen cercada a la humanidad. Solo el poderoso torrente de luz de la verdad, que proviene de la comunión real con Dios, puede disipar la oscuridad acumulada durante eones, corazones. Fíjense en qué hermoso que es la explicación que nos da. Mientras la humanidad siga cerrando su corazón y su mente y se deje llevar por los dogmas, como quien dice, sigamos a la corriente, sigamos a la mayoría, y si la mayoría va a un precipicio, obviamente toda la humanidad va a ir a un precipicio. Entonces tenemos que hacer un alto. Esto es una forma de metáfora, ¿sí? Tenemos que hacer un alto y decir, no, pará. ¿A dónde van todos? ¿A dónde voy yo? Es como esa frase que dicen, ¿no? Si a vos te dicen que te tires de cabeza al inodoro, ¿te tirás? No, ¿no? Pero más allá, entre comillas, de la grosería, se comprende lo que se quiere decir, porque todos se tiran de cabeza, ¿vos te vas a tirar de cabeza? El inodoro tiene muchas formas, ¿eh? Puede ser un abismo, un acantilado, puede ser dirigirse hacia una tormenta. ¿Se comprende el punto, chicos? Si no cambiamos de actitud y de formas de enfocarnos. ¿Sí se entiende el punto de esto? ¿Van comprendiendo la importancia? Bien. Vamos a ver a otra parte de la Biblia. Jesús le respondió a Nicodemo, en verdad te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Acá está citando a Juan capítulo 3, versículo 3 y 4. Bueno, fíjense, es muy profundo esto, volver a nacer. Vamos a ver lo que nos explica Yogananda. Las palabras elegidas por Jesús constituyen una indicación de que estaba familiarizado con la doctrina espiritual de la reencarnación, doctrina originaria de Oriente. Uno de los significados que pueden inferirse de este precepto es que el alma debe nacer repetidas veces en diversos cuerpos hasta despertar nuevamente a la realidad y conocer su innata perfección. Creer que con la muerte del cuerpo el alma accede de modo automático a una vida eterna, a una eterna existencia angélica en el cielo, es una esperanza infundada. En tanto no alcance la perfección, eliminando del alma la imagen individualizada de Dios, los escombros del karma, los resultados de tus propias acciones, no podrás entrar en el reino de Dios. Una persona común que sin cesar crea nuevas ataduras kármicas mediante sus acciones erróneas y deseos materialistas que se suman a los efectos acumulados de numerosas encarnaciones anteriores, no puede liberar su alma en el lapso de una sola vida. Para deshacer todos los impedimentos kármicos que obstruyen la intuición del alma, es decir, el conocimiento puro sin el cual es imposible ver al reino de Dios, son necesarias muchas vidas de evolución física, mental y espiritual. Es decir, tenemos que hacer una depuración muy fuerte. También tenemos que depurarnos sobre el ego, corazones. ¿Sí? Bienvenida a Lucía Uria. Tenemos que aprender
esta parte es de vital importancia. Aprender a deshacernos de todo este lastre. Todos tenemos necesidades físicas, pero las personas roban, matan, mienten, secuestran, trafican drogas, armamento, hacen genocidios, violaciones. Todo eso es imposible que uno pueda tener contacto con Dios. Tiene que pasar por muchísimas vidas hasta que deje al animal, a la bestia de lado, por así decirlo. ¿Se comprende, corazones, el punto? Bienvenida, Irene Rodríguez. ¿Sí? Bien. Entonces, el significado más importante de las palabras de Jesús a Nicodemo va más allá del hecho de que son una referencia implícita a la reencarnación. Esto resulta evidente en la petición de Nicodemo de recibir una explicación adicional acerca de cómo podía un adulto alcanzar el reino de Dios. ¿Acaso debe entrar de nuevo en el seno materno y volver a nacer? En los versículos siguientes, Jesús expone en detalle el método en que una persona puede nacer de nuevo. En su actual encarnación, como el alma identificada con el cuerpo y las limitaciones de los sentidos, es capaz de obtener, por medio de la meditación, un nuevo nacimiento en la conciencia cósmica. Y de eso se trata, chicos. Aprender a desarrollar, a expandir nuestra conciencia. Dejar de mirar hacia afuera y aprender a mirar hacia adentro. ¿Se comprende, corazones? Un excelente ejercicio de visualización es aprender a visualizar, chicos, los chakras del chakra 1 al 7 y del 7 al 1, por frente del cuerpo y por detrás. ¿Sí? Aprender a visualizarlos, ver cómo evolucionan, percibir nuestra propia respiración, sentir cómo el corazón empuja la sangre. Son muchas cosas que podemos ver. Todo esto nos va a llevar a que podamos lograr silencio mental. Cuando caemos con esa cacofonía que tenemos en nuestras cabecitas, ahí vamos a poder recién a poder escuchar los susurros de Dios. Bien. Entonces, veamos. Respondió Jesús: en verdad te digo que el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Acá cita Juan 3:5. Recordemos que el agua significa limpieza. Necesitamos ser limpiados, ¿sí? Una costumbre que tenían los judíos era limpiarse con lejía. La lejía era un jabón tan fuerte que quitaba toda la suciedad del cuerpo, pero no podía quitar la oscuridad del alma. ¿Se comprende el punto? Eso es lo que tenemos que lograr: la limpieza, la purificación de nuestra alma, de nuestros pensamientos, de nuestras mentes. Dejar de ser tan mal pensados, entre comillas, ¿sí? Porque una cosa es estar en guardia y otra cosa es adelantarse y maltratar, que es lo que hacen muchos. Se adelanta a una situación y maltratan. ¿Se comprende el punto, chicos? Bien. Nacer de nuevo se interpreta en general como un imperativo para efectuar el ritual externo del bautismo por agua, es decir, un renacimiento simbólico, con el objeto de ser digno del reino de Dios después de la muerte.
Sin embargo, Jesús no aludía a un renacimiento que implicara el uso del agua. En este pasaje, agua significa protoplasma. Presten atención. El cuerpo está constituido en su mayoría por agua y comienza su existencia terrenal en el líquido amniótico del útero materno, es decir, la bolsa que envuelve al bebé dentro de la madre. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? La famosa bolsa de agua que envuelve al bebé. ¿Van comprendiendo? Aun cuando el alma debe pasar por el proceso natural de nacimiento que Dios ha establecido a través de sus leyes biológicas, el nacimiento físico no es suficiente para que el ser humano sea digno de contemplar el reino de Dios o entrar en él. La conciencia ordinaria se halla ligada a la carne, y el hombre puede ver, por medio de los ojos físicos, solo lo que hay dentro de esta diminuta casa de muñecas, que es el planeta Tierra, y el psiquis y el cielo estrellado que la rodea. A través de las pequeñas ventanas externas de los 5 sentidos, las almas que se encuentran atadas al cuerpo no perciben ninguna de las maravillas que están más allá de la limitada materia. Cuando una persona viaja en avión a gran altura, no ve fronteras, sino solo el ilimitado espacio y los despejados cielos, sin fin. Sin embargo, si se halla encerrada en una habitación rodeada de paredes sin ventanas, pierde la visión de la inmensidad. De manera similar, cuando el alma del hombre debe abandonar la infinitud del espíritu para confinarse a un cuerpo mortal, sujeto a las limitaciones de los sentidos, sus experiencias externas se circunscriben a las restricciones de la materia. Por ese motivo Jesús aludió el hecho de que solo podemos ver y conocer aquello que nos permiten los limitados instrumentos de los sentidos y de raciocinio, como afirman los científicos modernos. Pero ¿qué sucede, chicos? Cuando vamos evolucionando espiritualmente, a través del esfuerzo practicando yoga, meditación, tai chi, ¿sí se entiende? La conciencia se expande. Entonces podemos ver el borde del aura, el primer cuerpo sutil, podemos ver puntitos luminosos, ¿sí? Vemos muchas maravillas. Por momentos podemos disfrutar y sentir la presencia de Dios en el bosque, en el mar, en el río. Bienvenida, Belkis. ¿Van comprendiendo todo esto, corazones? Entonces uno ya deja de tener fe y tiene la convicción. Tiene una fe viva acerca de Dios. ¿Sí? Bien. Entonces, así como a través de un telescopio de solo 5 centímetros de diámetro no es posible apreciar en detalle las estrellas distantes, así también Jesús explicaba que el ser humano no puede ver ni saber nada del reino celestial de Dios mediante el mero uso del poder no amplificado de su mente y sus sentidos, es decir, el sentido común. Por el contrario, un telescopio de 5 metros le permite al hombre escudriñar las vastas extensiones del espacio poblado de estrellas. De manera semejante, al desarrollar el sentido de la intuición a través de la meditación, el ser humano es capaz de contemplar los reinos causal y astral de Dios, donde nacen los pensamientos, las estrellas y las almas, y puede entrar en ellos, puede navegar, entra en contacto. ¿Se entiende, corazones? Acá es cuando uno conversa con una persona y dice: ¿cómo sabes eso? ¿Me leíste la mente? ¿Cuántas veces nos pasa que hablamos con alguien y esa persona nos dice que le leímos la mente? Y nosotros ni enterados, pero la intuición hace eso. Entonces,
hay que aprender a darse cuenta de que algo estamos haciendo bien, ¿sí? Tampoco hay que dársela de gurú, se comprende, ¿no? Hay que mantenerse en humildad. Entonces decimos, si es así, no fui yo, fui Dios. Por algo se dijo. Algo hay en el mensaje para vos. ¿Se entiende? ¿Se comprende el punto? Como reikista tenemos que aprender muy bien esta parte. Porque a medida que hablamos con los pacientes, les decimos cosas que no sabemos de dónde salen, aunque en realidad sí, sale de adentro. Y es Dios a través de nosotros que le manda los mensajes. ¿Sí? Entonces, hay que ponerse serios. No hay que jugar con estas cosas, ¿sí? Porque recordemos que también está en juego nuestro propio libre albedrío. Porque así como Dios nos permite que podamos ver, si cometemos faltas reiteradas, nos cierran los chakras y la visión. ¿Se comprende el punto? Por más maestro y títulos de Reiki que uno tenga. Cuando te cierran los chakras de arriba, ni haciendo un exorcismo te lo van a abrir. Hay que trabajar en el error que uno cometió. ¿Se comprende el punto? Entonces hay que aprender a aceptar y reconocer nuestras propias faltas. Porque le podemos mentir a todo el mundo. Nos podemos mentir a nosotros mismos, pero a Dios no. ¿Sí? Bien. Jesús señala que una vez que el alma humana se encarna, es decir, que nace del agua o protoplasma, es decir, dentro de la bolsa del líquido amniótico, el hombre debe perfeccionarse a fin de trascender las imposiciones mortales del cuerpo, por medio del despertar de su sexto sentido, que es la intuición, y de la apertura del ojo espiritual o tercer ojo. Su conciencia iluminada puede entrar en el reino de Dios. En este segundo nacimiento, el cuerpo no cambia, pero la conciencia del alma, en vez de hallarse atada al plano material, es libre para vagar por el imperio eternamente gozoso y sin fronteras del espíritu. Por eso, chicos, hay que practicar con disciplina. Si no actuamos y adquirimos disciplina, es imposible que adquiramos conducta, porque después esto hay que enseñarlo. Entonces, cuando tenemos conducta, disciplina, sinceridad, honestidad, que nuestras palabras son verdaderas y no son mentiras, entonces estamos hablando de las palabras del Padre, que son ciertas. ¿Sí? Tenemos que hacer un trabajo disciplinario y se van a ir abriendo los chakras uno por uno en forma armónica. Jamás permita que venga alguien y le diga, vení que yo te abro los chakras. No, chicos, eso está mal. Tiene que ser trabajado por uno mismo en forma natural, porque en forma artificial las personas se pueden enfermar después. ¿Van entendiendo? Como esos que le dan todos los niveles de Reiki en un día, porque le pagaron una fortuna. Eso está mal. La persona puede enloquecer. La energía es tan intensa que se puede enfermar. ¿Se comprende el punto, corazones? Claro que si son unos chantas, ni siquiera manejan la energía y le hacen creer que ya tienen todos los niveles, pero ni siquiera tienen la capacidad de manejar lo más mínimo. ¿Se entiende? En la realidad es así. La intención de Dios era que sus hijos, humanos, vivieran en la tierra conscientes del espíritu que anima la creación entera, y disfrutasen así de su drama onírico, es decir, de sueños, como si fuera un entretenimiento cósmico. De entre todas las criaturas, solo el cuerpo del ser humano, por tratarse de una creación especial de Dios, fue dotado de los instrumentos y habilidades que son necesarios para expresar en su totalidad
las divinas potencialidades del alma. Sin embargo, debido al engaño de Satanás, el hombre ignora sus atributos más elevados y permanece apegado a la limitada forma carnal y sujeto a la mortalidad. En su manifestación como almas individualizadas, el espíritu desarrolla progresivamente su poder de conocimiento a través de las sucesivas etapas de la evolución, como respuesta subconsciente en los minerales, como sensibilidad en la vida vegetal, como conocimiento sensible e intuitivo en los animales, como intelecto, raciocinio, intuición introspectiva no desarrollada en el hombre y como intuición pura en el superhombre. Bienvenida, Adriana. El superhombre es lo que sería el Hijo de Dios despierto ya con todos sus poderes en acción, ¿sí? Bienvenida, Alina Reyes. Bien. Entonces, se dice que después de atravesar las sucesivas etapas de la evolución ascendente durante 8 millones de vidas como un hijo pródigo, a lo largo de los ciclos de las encarnaciones, el alma por fin adquiere un nacimiento humano. Es decir, para llegar a una vida humana pasamos por 8 millones de vidas, 8 millones de encarnaciones, ¿sí? Bien. Entonces, en el principio, los seres humanos eran hijos inmaculados de Dios, a excepción de los santos. Nadie experimentó la divina conciencia de la que disfrutaba Adán y Eva. A partir de la caída original, fruto del mal uso de su independencia, el hombre ha perdido ese estado de conciencia al haberse equiparado y asociado con el ego carnal y los deseos mortales relacionados con dicho ego. No son pocas las personas que más parecen animales movidos por el instinto que seres humanos que responden al intelecto. Su mente es tan materialista que cuando se les habla acerca de la comida, sexo o dinero, comprenden y responden por medio de un acto reflejo, como el famoso perro de Pavlov, que segregaba saliva. Pero si alguien trata de hacerlas participar de un intercambio filosófico coherente acerca de Dios o del misterio de la vida, reaccionan con ignorante estupefacción, como si su interlocutor no estuviera en sus sanos juicios. Esas personas que entre comillas nosotros nos tildarían de medio loquitos, por así decirlos, pero son ladrones, asesinos, mentirosos, manipuladores. ¿Se entiende el punto, chicos? La gran diferencia. ¿Y por qué es tan importante también aprender a mantener esa calma? Porque si uno se enoja y reacciona en forma agresiva, automáticamente desciende al mismo nivel que esa persona. ¿Y de qué valió tanto esfuerzo? Si ante la primera prueba, páfate, caemos. ¿Sí? Por eso hay que ser persistentes. ¿Se comprenden? Bien. El hombre espiritual intenta liberarse de la materialidad que le hace vagabundear como un hijo pródigo por el laberinto de las encarnaciones. Pero el hombre común no desea otra cosa que mejorar las condiciones de su existencia terrenal. Así como el instinto confina a los animales a un territorio comprendido dentro de los límites preestablecidos, así también la razón impone sus propias restricciones a aquellos seres humanos que no procuran convertirse en superhombres mediante el desarrollo de su intuición. El individuo que solo rinde culto al raciocinio y no es consciente de que dispone del poder de la intuición, que es el único que le permite conocerse a sí mismo como alma,
permanece en un estado que supera escasamente el de un animal racional. Ha perdido el contacto con la herencia espiritual que, que es su derecho de nacimiento. ¿Vieron que yo siempre le digo, tenemos que empoderarnos de nuestro legado divino? Si sabemos que somos hijos de Dios, ¿por qué no actuamos como hijos de Dios? Entonces veamos, ¿cómo es Dios? Es amoroso, es bondadoso, Él perdona, es compasivo, es compañero, es un amigo, sabe escuchar, es muy paciente. Y así vamos a ir viendo los diferentes frutos del espíritu o del amor. ¿Van comprendiendo, corazones? ¿Se entiende el punto de todo esto? Qué importante que es. Acá nos explica, bueno, de hecho, bueno, estamos trabajando muy duro acá en Salitas, ¿sí? Y bueno, los que están presentes obviamente se benefician. No es lo mismo escuchar un audio que estar acá compartiendo. Claro que si ustedes tienen preguntas las pueden hacer, ¿sí? Y se les contestan. Pero el que está escuchando un audio no tiene la posibilidad de hacer preguntas. Ustedes que están acá tienen todas las posibilidades de preguntar, ¿sí? ¿Se comprende el punto, chicos? Bien. Vamos a dejar esto hasta acá, pues ya le hemos dado largo y parejo. Bien.